Juan capítulo 12, versículo 12. Y otra vez, no se nos olvide, estamos en esta serie que el propósito del libro de Juan es que podamos creer que Jesús es el Cristo. Creo que cada semana estamos aprendiendo lo que, bueno, ya sabíamos que Jesús es el Cristo, por eso somos cristianos y creemos, pero cada parte o cada pasaje, lo único que está haciendo es que me ayude a fortalecer mi fe en lo que he creído. Y que yo pueda entender que si he puesto mi confianza en Jesús, bueno, es porque Él quiere hacer algo poderoso en mi vida. El día de hoy le hemos titulado a esta enseñanza: Jesús ha venido para salvar al mundo. Así le puse el día de hoy a la enseñanza: Jesús ha venido para salvar al mundo. Y hoy veremos una historia que normalmente lo vemos en Semana Santa, porque vamos a ver la entrada triunfal de Jesús a Jerusalén. Y aunque son temas que normalmente en Semana Santa lo vemos, bueno, en el seguimiento de este libro tenemos que llegar aquí, vamos a llegar a la cruz y vamos a ver todo este proceso que simplemente me va a ayudar a seguir creciendo y entendiendo el propósito que Dios tiene para con nosotros. Así que, ¿por qué no lo leemos? Me gustaría que lo leyéramos. Juan capítulo 12, bueno, yo lo voy a leer, usted me sigue con la vista. Versículo 12, lo leemos y después oramos y le pedimos a Dios que nos ayude a entender lo que nos quiere enseñar, porque durante esta historia o lectura veremos algunos puntos importantes que cada uno de nosotros vamos a ser confrontados con Dios de una manera especial. Dice así la palabra de Dios: el siguiente día, grandes multitudes que habían venido a la fiesta, al oír que Jesús venía a Jerusalén, tomaron ramas de palmeras y salieron a recibirle, y clamaban: Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor, el Rey de Israel. Y halló Jesús un asnillo y montó sobre él, como está escrito: no temas, hija de Sión, he aquí tu rey viene montado sobre un pollino de asna. Estas cosas no las entendieron sus discípulos al principio, pero cuando Jesús fue glorificado, entonces se acordaron de estas cosas que estaban escritas acerca de él y de que se les habían hecho. Y daban testimonio la gente que estaba con él cuando llamó a Lázaro del sepulcro y le resucitó de los muertos. Por lo cual también había venido la gente a recibirle, porque habían oído que él había hecho esta señal. Pero los fariseos dijeron entre sí: ya veis que no conseguís nada, mirad, el mundo se va tras él. Y habían ciertos griegos entre los que habían subido a adorar en la fiesta. Estos pues se acercaron a Felipe, que era de Betsaida, de Galilea, y le rogaron diciendo: Señor, quisiéramos ver a Jesús. Felipe fue y se lo dijo a Andrés. Entonces Andrés y Felipe se lo dijeron a Jesús. Y Jesús les respondió diciendo: ha llegado la hora para que el Hijo del Hombre sea glorificado. De cierto os digo, que si el grano de trigo no cae en tierra y muere y queda solo, queda solo, pero si muere, lleva mucho fruto. El que ama su vida la perderá, y el que aborrece su vida en este mundo, para vida eterna la guardará. Si alguno me sirve, sígame, y donde yo estuviere, allí también estará mi Salvador. Si alguno me sirviere, mi Padre le honrará. Ahora está turbada mi alma. ¿Y qué diré? Padre, sálvame de esta hora. Mas para esto he llegado a esta hora. Padre, glorifica tu nombre. Entonces vino una voz del cielo: lo he glorificado y lo glorificaré otra vez. Y la multitud que estaba allí y había oído la voz, decían que había sido un trueno. Otros decían: un ángel le ha hablado. Y respondió Jesús y dijo:
no ha venido esta voz por causa mía, sino por causa de vosotros. Ahora es el juicio de este mundo. Ahora el príncipe de este mundo será echado fuera. Y yo, si fuere levantado de la tierra, a todos atraeré a mí mismo. Y decía esto dando a entender de qué muerte iba a morir. Le respondió la gente: nosotros hemos oído de la ley que el Cristo permanecerá para siempre. ¿Cómo pues dices tú que es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado? ¿Quién es este Hijo de Hombre? Y entonces Jesús les dijo: aún por un poco tiempo está la luz entre vosotros. Andad en tanto que tenéis luz, para que no os sorprendan las tinieblas. Porque el que anda en tinieblas no sabe a dónde va. Entre tanto que tenéis la luz, creed en la luz, para que seáis hijos de la luz. Estas cosas habló Jesús y se fue y se ocultó de ellos. Oramos. Padre, te damos gracias por tu amor, gracias por tu misericordia, porque en todo momento podemos entender que a través de tu palabra tú nos hablas, porque a través de ella podemos entender la necesidad de poder servirte, de amarte, de hacer lo que a ti te agrada. Permite que a través de esta lectura, lo que vayamos a ver el día de hoy, tu palabra pueda quedar grabada en los corazones. Quita toda distracción, toda perturbación, y permite que tu Espíritu Santo transforme nuestra vida. En el nombre de Jesús, hoy te damos gracias y permite, Dios, que podamos aprender y podamos ser transformados a través de tu palabra. En el nombre de Jesús, gracias te damos. Amén y amén. Estamos viendo la historia de Jesús en esta entrada triunfal a Jerusalén. Pero para poder entrar ahí en el versículo 12, al empezar me dice: al siguiente día. Bueno, ¿al siguiente día de qué? Porque quizás algunos, bueno, no estuvieron la semana pasada, pero alguien puede decir, bueno, ¿al siguiente día de qué? Bueno, de la reunión que había tenido Jesús, ¿con quién? Con Lázaro, con Marta, con María, ¿sí? En una cena que había sido preparada, ¿sí? Donde la gente había venido a ver a Lázaro por lo que había acontecido. Habían escuchado de un hombre que se llama Lázaro, que había muerto y que llevaba 4 días de muerto, y que llega Jesús y con esa autoridad que tiene, llama a Lázaro afuera. Y oh sorpresa, un milagro sobrenatural está sucediendo, donde Lázaro sale y todos quedan asombrados porque era algo que no había sucedido nunca. O sea, solamente Jesús lo ha hecho. Y entonces, a partir de ahí, muchos de los judíos habían creído a Jesús porque era un milagro extraordinario. Era un milagro que llamaba la atención. Y esto es importante porque la gente está viendo a Jesús y algunos están considerando a Jesús como el verdadero Mesías. Por eso dice en versículo 12, al siguiente día, grandes multitudes que habían venido a la fiesta, al oír que Jesús venía a Jerusalén, tomaron ramas y palmeras y más. Pero la gente iba a Jerusalén a una fiesta, era una de las fiestas más importantes, que es la fiesta de la Pascua, y había gran multitud de personas y había un alboroto, se puede decir, porque la gente venía también a ver a Jesús por lo que él estaba haciendo. La gente se acercaba a la fiesta de la Pascua y a purificarse. Y me dice en el versículo 13, y tomaron ramas de palmeras y salieron a recibirle y clamaban: Hosana, bendito al que viene en el nombre del Señor, Rey de Israel. En este momento hay un grupo de personas, una gran multitud, que llaman a Jesús el Rey de Israel.
Y le entonan o le cantan y le dicen Hosana, que significa salva ahora o salva, te rogamos. ¿Sí? Simplemente como referencia, están cantando o entonando el Salmo 118, 25 y 26. Salmo 118, 25 y 26 dice así: oh Jehová, sálvanos ahora, te ruego. Te ruego, oh Jehová, que nos hagas prosperar ahora. Bendito el que viene en el nombre de Jehová. Y es que probablemente al ver ellos que Jesús podía vencer la muerte, quizás ellos pensaban que podían librarlos del dominio que tenía el pueblo de Israel de los romanos. Acordémonos algo, en aquel tiempo Roma tenía el poder o Israel estaba bajo el poder de Roma. Entonces ellos querían ser libertados. Ellos buscaban un libertador que venía a sacarlos de esa condición. Había una promesa de parte de Dios y muy probablemente cuando ellos ven que Jesús es capaz de hacer este milagro, de vencer la muerte y traer de la muerte a Lázaro, ellos están creyendo que es el Mesías y claro, lo quieren poner como el rey de Israel. Y al momento que él va entrando, pues ellos están cantando, entonando este salmo diciendo Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor. Y otra vez ellos están pidiendo ayuda y están diciendo sálvanos, te rogamos que nos salves. ¿Sí? Y en versículo 14 dice: y halló Jesús un asnillo y montó sobre él, como está escrito: no temas, hija de Sión, he aquí tu rey viene, montando sobre un pollino de asna. Esto es interesante, ¿por qué? Porque Jesús va entrando montado en un asno. ¿Sí? Un pollino de asno es un hijo de un asno. ¿Sí? Entonces, ¿cómo consiguió Jesús este pollino? No lo vamos a leer ahorita, pero si tú quieres checarlo en Mateo 21, del 1 al 9, ahí nos dice que Jesús fue a decirles: vayan y encontrarán un asna y un pollino que nadie se ha montado y tráiganlo. Y si alguien le quiere decir por qué te lo llevas, usted le va a decir: el Señor lo necesita y después lo voy a devolver. Y así fue como ellos consiguieron este pollino. Y lo que hace Jesús es subirse a este pollino y entrar a la ciudad en ese pollino. Me dice el mismo versículo 15 que dice: no temas, hija de Sión, porque está escrito: he aquí el rey viene montando sobre un pollino de asna. Está cumpliendo Jesús una profecía que se había dicho en Zacarías capítulo 9, versículo 9. Zacarías capítulo 9, versículo 9 dice así: alégrate mucho, hija de Sión, da voces de júbilo, hija de Jerusalén. He aquí, tu rey vendrá a ti. Ellos están esperando un rey justo y salvador, humilde. Y esta es una característica en la cual vemos a Jesús humilde y cabalgando sobre un asno, sobre un pollino, hijo de asna. O sea, Jesús no solamente está entrando como rey, sino que está cumpliendo la profecía que se había dicho en Zacarías. Se había dicho la manera en que él iba a entrar y Jesús está cumpliendo con lo dicho. Ahora, interesante, si quieres entrar a una ciudad como rey, no entras en un asno, sino entras en un caballo. Era normal que en aquel tiempo un rey entrara a la ciudad cabalgando un caballo. Y lo hacían después de haber conquistado un reino para mostrar su poder, para mostrar su autoridad y ver algo majestuoso cuando un rey entraba. De repente ven a Jesús entrando en un pollino y es algo diferente. ¿Por qué?
Porque Jesús no quiere mostrar un rey que viene como un militar para pelear y conquistar, sino que Jesús viene más bien en un estado de humildad y viene en paz. Y Jesús viene de esta forma humilde, claro, cumpliendo la profecía, pero viene como un salvador. Y es por eso que Jesús entra de esta manera. Interesante, porque esta gente que hoy le grita Hosana o sálvanos, bendito el que viene en el nombre del Señor, después se volverán en contra y todos ellos gritarán crucifícale, crucifícale. ¿Por qué? Porque quizás lo que ellos están buscando es un beneficio propio. Ellos quizás no están buscando un libertador espiritual, que es la manera en que Jesús viene, sino que ellos quieren un libertador político nacional. Y es por eso que ellos están, incluso cuando ellos toman la rama de palmera y las tiran, era un simbolismo de nacionalismo o nacional, en el sentido de que era algo político. Y ellos están buscando un rey que venga a libertarlos de ese gobierno de los romanos, pero no están entendiendo lo que Dios quiere hacer en ese momento. Sigamos leyendo, versículo 16. Dice así: estas cosas no las entendieron sus discípulos al principio, pero cuando Jesús fue glorificado, entonces se acordaron de que estas cosas estaban escritas acerca de él y de que se las habían hecho. ¿Sí? Entonces entendemos, los discípulos hasta este momento no entienden nada. Versículo 17. Y daban testimonio a la gente que estaba con él cuando llamó a Lázaro del sepulcro y le resucitó de los muertos. Lo que les decía, había gente ahí que testificaba de lo que Jesús había hecho y cómo lo había llamado de los muertos. Y quizás para ellos era como que wow, o sea, nadie ha hecho algo así. Versículo 18. Por lo cual también había venido la gente a recibirle, porque habían oído lo que él había hecho, porque él había hecho esta señal. Pero los fariseos dijeron entre sí: ya veis que no conseguís nada, mirad, el mundo se va tras él. Entonces empieza un conflicto quizás para los discípulos. ¿Por qué? Porque ellos están viendo que la gente, para los fariseos, que la gente está creyendo en Jesús. Y por más que tratan de debilitar o que la gente no lo siga, recuerden, habían ellos planeado ya acabar con Jesús porque la gente lo iba a seguir. Y entonces había un conflicto. Había más gente que creía en Jesús, había más gente que buscaba a Jesús, aunque yo pudiera decir que buscaban a Jesús por una situación de conveniencia más que por realmente estar buscando a Dios. Por eso mismo después se le van a voltear a Jesús. Entonces ellos están preguntándose que no consiguen nada. Mira, vamos tantito a Lucas 19:39, por favor. Lucas 19:39. Dice así: entonces algunos de los fariseos de entre la multitud le dijeron: maestro, reprende a tus discípulos. ¿Sí? Porque le están diciendo, ¿cómo es posible que ellos están diciendo sálvanos? O sea, le dicen a Jesús, no es correcto que ellos digan sálvanos o sana, reprende a tus discípulos. Versículo 40. Él respondiendo les dijo: os digo que si estos callaran, las piedras clamarían. Y cuando llegó cerca de la ciudad, al verla, lloró sobre ella. Otra ocasión en la que vemos a Jesús llorar. Hace una semana vimos a Jesús llorando ante la tumba de Lázaro, ¿no? Y decíamos, ¿por qué lloraba Jesús? Y lo más común que pudiéramos pensar no es que Lázaro estaba muerto, porque sabía Jesús que lo iba a resucitar,
sino que creo que Jesús lloraba por el efecto, lo que causa la muerte en el hombre. La situación que provoca el pecado que llevó a la muerte y provoca lo que Dios ha creado, lo que Dios ama, y llora por eso. Pero hoy vemos a Jesús en este pasaje llorando una vez más. Dice así: y cuando llegó cerca de la ciudad, al verla, lloró sobre ella, diciendo: oh, si también tú conocieres al menos en este tu día lo que es para tu paz, mas ahora está encubierto de tus ojos. Porque vendrán sobre ti cuando tus enemigos te rodearán con vallado y te sitiarán, y por todas partes te acecharán, y te derribarán a tierra y a tus hijos dentro de ti, y no dejarán en ti piedra sobre piedra, por cuanto no conociste el tiempo de tu visitación. Esto es interesante. A mí me llama mucho la atención este pasaje. ¿Por qué? Porque es Jesús llorando por una ciudad, por su pueblo, por su nación, diciendo que al menos hubieras conocido lo que es este día para tu paz. Y me dice lo que va a suceder. Y al final dice: por cuanto no conociste el tiempo de tu visitación. Y no sé, a mí me encanta este pasaje. Para mí ha sido una confrontación siempre. Porque yo tendría que preguntarme a mí mismo, y ojalá tú lo puedas hacer hoy, ¿estás entendiendo y conociendo lo que es este día, lo que Dios quiere para ti? Es increíble, porque Jesús estaba en el pueblo, Jesús estaba entrando a la ciudad, estaban ahí gritando hosana y todo, pero no estaban entendiendo realmente lo que está sucediendo, lo que Jesús quiere hacer. Dice: oh, si también tú conocieres al menos lo que es este día, lo que es para tu paz. Y eso me llama a entender que muchas veces yo pudiera estar en la iglesia, yo pudiera estar en el cristianismo, pudiera quizás avanzar y pudiera Dios estar hablándome o mostrándome algo y no entendiendo el tiempo de mi visitación. Porque tengo que aprender y entender algo. Hoy estás tú aquí en la iglesia, o tú lo estás viendo de tu casa, estás recibiendo la enseñanza, y quizá hoy Dios te quiere hablar, te quiere enseñar, quiere hacer una transformación en tu vida, quiere hacer un cambio en tu vida. Y muchas veces, por estar pensando en otras cosas, amando otras cosas, dejamos de entender lo que Dios me está hablando. Y puede ser que yo pase por alto el tiempo en que Dios me quería visitar. Quizás en la noche Dios te despierta, y en vez de orar, y en vez de buscar a Dios, te volteas y dices: ay, qué raro, no, hoy no pude dormir, y te vuelves a acostar. Y quizás Dios puede estarte diciendo las mismas palabras el día de hoy. No has conocido que es el tiempo de tu visitación. Porque es el tiempo que quizás Dios ha estado preparando para hablar contigo, para mostrarte, para revelarse a tu vida. Y estamos envueltos en tantas otras cosas que estamos perdiendo el tiempo de nuestra visitación. Creo que un punto importante que hoy, dentro de toda esta enseñanza que veremos, es quizás preguntarnos si estoy enfocado en lo que Dios me quiere decir, lo que está haciendo en mi vida. Si te pregunto el día de hoy, ¿qué crees que Dios esté haciendo en tu vida? ¿Cuál es el propósito que hoy, no mañana, hoy, no antier, hoy Dios quiere hacer contigo? ¿Cuántos sabrían contestar y decir: esto es lo que Dios quiere hacer conmigo? Que a lo mejor no me estoy dando cuenta que estoy perdiendo el tiempo de mi visitación. Dice ahí: por cuanto no conociste el tiempo de tu visitación. No sabemos, hermano, si el tiempo de pandemia era el tiempo de la visitación que Dios tiene para con nosotros. Y estamos más preocupados por otras cosas que por la visitación que Dios quiere hacer en tu vida. Pero voy a decirte, estas mismas personas que hoy le están adorando a Jesús, mañana le van a estar gritando: crucifícale, acaba con él, mátalo. Porque no conocieron quién estaba con ellos.
Sigamos leyendo, versículo 20. Había ciertos griegos entre los que habían subido a adorar en la fiesta. Recuerden que de repente había judíos, que una descendencia judía, pero eran griegos y que eran prosélitos y que habían venido también a ser judíos y creían en Jehová y venían a adorar al tiempo de la Pascua, a la fiesta. Entonces había un cierto grupo, ciertos griegos entre los que habían subido a adorar en la fiesta. Estos pues se acercaron a Felipe, que era de Betsaida, de Galilea, y le rogaron diciendo: Señor, quisiéramos ver a Jesús. Interesante, porque quizás ellos no están buscando un milagro. Ellos no están buscando quizás el ver el poder de Dios. Simplemente lo que ellos quieren ver es a Jesús, quién está con él. Y Felipe fue y se lo dijo a Andrés. Y entonces Andrés y Felipe se lo dijeron a Jesús. Y Jesús le respondió diciendo, interesante este versículo: ha llegado la hora para que el Hijo del Hombre sea glorificado. Recuerden que cuando uno lee la Biblia tenemos que de repente marcar palabras o frases importantes, porque dice aquí: ha llegado la hora. Es la primera vez que escuchamos esto, ¿no? Porque ¿se acuerdan cuando en las bodas de Canaán, Juan capítulo 2, y que María le dice a Jesús: se acabó el vino? ¿Se acuerdan que Jesús le contesta: ¿qué tienes conmigo, mujer? Aún no ha venido mi hora. Eso lo vimos en Juan capítulo 2. En mismo Juan capítulo 7 y capítulo 8, cuando lo querían apresar o tomar, Jesús dijo: aún no ha llegado la hora. Ahora Jesús cambia y dice: ahora sí es. Ahora ha llegado la hora. ¿La hora de qué? Pues de que el Hijo del Hombre sea glorificado. Verso 24. De cierto os digo, que si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, queda solo. Pero si muere, lleva mucho fruto. A partir de este momento, Jesús empieza a hablar y hace referencia de su muerte. Y esto no es algo que les guste escuchar a la gente que le sigue a Jesús, porque ellos están buscando un rey que los liberte. Ellos están buscando un rey que los pueda zafar de los romanos. Y cuando Jesús empieza a hablar de su muerte, pues como que es algo que no les agrada a ellos. Ahora, Jesús sabe que va a morir en la cruz. Jesús nos ha dicho: yo soy el buen pastor, y el buen pastor da su vida por sus ovejas. La importancia de que Jesús fuera a morir. Y el Jesús dice: si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, queda solo. Pero si muere, lleva mucho fruto. Y esto abre un sentido de una cosecha espiritual a través de nuestro Señor, de la muerte de nuestro Señor Jesucristo. O sea, hace un ejemplo, ¿no? Un simbolismo. Para que un grano pueda dar vida, primero tiene que morir. Si no muere, no puede crecer una planta y no puede dar fruto. Entonces, Jesús estaba hablando de su muerte. Y entendamos por qué. Porque su muerte era tan importante para que nosotros pudiéramos tener vida. ¿Qué hubiera pasado si Jesús no nos hubiera dado vida? Lo hemos visto la semana pasada. Estaríamos muertos en nuestros delitos y en nuestros pecados. Esa es la realidad. Somos pecadores, hemos fallado. Hacemos lo que a Dios no le agrada. Y la única manera, el único camino para llegar al cielo es a través de Jesús. Y Jesús dice: tengo que morir. Porque si el trigo no cae en tierra y muere, no puede dar fruto. Y nosotros somos el fruto de su aflicción. Nosotros somos el fruto del sacrificio que hizo Jesús en la cruz de Calvario. Versos 25 y 26. Y aquí es algo interesante también. El que ama su vida, la perderá. Y el que aborrece su vida en este mundo,
para vida eterna la guardará. Si alguno me sirve, sígame. Y donde yo estuviere, allí también estará mi servidor. Si alguno me sirviere, mi Padre le honrará. Interesante, estos versículos son muy interesantes. Es más, de aquí pudiéramos predicar todo el rato y la próxima semana seguir predicando y seguir predicando porque hay mucho que sacar. Pero simplemente pudiéramos pensar en esto porque Jesús cambia de estar hablando de sí mismo que va a morir ahora hablarle a sus discípulos. Y lo que empieza diciendo es: el que ama su vida la perderá. Y aprendamos algo. Bueno, la pregunta sería: ¿cuántos de ustedes aman su vida? Aquí la Biblia me dice que el que ama su vida la perderá. De repente como que fue una pregunta, ¿cómo se llama? Capciosa. No, es que lo que el mundo me enseña es que te ames a ti mismo. ¿No es cierto? Eso es lo que el mundo te enseña. A ver, no, es que perdónate a ti mismo. Tienes que perdonarte a ti mismo para poder perdonar a los demás. No, espérame. Eso no es lo que la Biblia me enseña. No, ámate a ti mismo. Porque si no te amas a ti mismo, no podrás amar a los demás. Enfócate en ti. Y la Biblia nunca me enseña eso. La Biblia me habla de dos principales mandamientos. El primer mandamiento me dice que amarás a Dios sobre todas las cosas. Y el segundo mandamiento, ¿cuál es? No es amar de ti mismo, sino es amar a tu prójimo y lo afirma como a ti mismo. Un problema que hoy tenemos es que nosotros tenemos tanto amor hacia nosotros mismos y buscamos bienestar y buscamos cumplir metas y buscamos economía y buscamos amor y buscamos. ¿Sería malo tener todo eso? No, la Biblia no me dice que sea malo. Pero la Biblia me está hablando de que yo no puedo poner mi mirada otra vez en mí mismo. Vuelvo a decir, quizás el problema que tenemos como iglesia es que hemos perdido el enfoque de estar buscando en Dios y lo que le agrada y su voluntad, y le hemos volteado a buscar lo que yo quiero. Hoy escuchamos jóvenes que están planeando una vida en su escuela, en su carrera, en su futuro, y muchas veces, o la mayoría de las veces, no toman en cuenta lo que Dios quiere para sus vidas. Es más, y a veces ni como padres. No, mija, busca una carrera que te guste, que ganes bien y que de ahí puedas vivir para toda una vida. Y es correcto. Pero la pregunta que yo les hice a los jóvenes esta semana pasada, y tengo que hacerla hoy, es: ¿y eso es lo que Dios quiere para tu vida? Vuelvo a pensar, vuelvo a decir, estamos pensando en nosotros. La Biblia me dice: el que ama su vida la perderá. Si tú amas tu vida y estás enfocado en tu vida, hoy por eso todos quieren ser fitness, ¿no? Y quieren ser fit y quieren ser musculosos y todo para verse bien, por la apariencia, y hay que hacerse sus operaciones para su cuerpo. Hoy se injertan el pelo, hoy hacen esto y lo otro. Bueno, no quiero criticar, si alguien lo ha hecho, yo no me voy a meter con eso. Pero muchas veces lo único que muestra es egocentrismo, pensando en mí. Y la Biblia me es bien clara, dice: el que ama su vida, enfócate en tu vida, te quieres encargar en tu vida, amas tu vida, tengo que decirte algo, la vas a perder. Porque dice ahí: y el que aborrece su vida en este mundo, para vida eterna la guardará. Aprendamos hoy: ¿quieres vida eterna? ¿Quieres estar con Dios? La única manera de tener una vida eterna con Dios, según lo que estamos leyendo hoy, es que aborrezcas tu vida.
que aborrezcas tu vida. Ay, hermano, yo como que eso no lo entiendo. Bueno, yo no lo estoy inventando, ¿va que no? Estoy leyendo lo que la Biblia me dice. ¿Cómo que la voy a aborrecer? ¿Cómo que? Y podemos, no, es que este es templo del Espíritu Santo y tengo que cuidar el templo del Espíritu Santo porque aquí habita Dios. Y así, ¿seguro? Claro. ¿Amas tu vida? La perderás. Otra vez, tampoco quiere decir que no se cuiden, que ahora sí a comer comamos, que tallas hay muchas, ¿verdad? No estoy hablando de eso. Tengo que cuidar mi vida, tengo que vivir bien una vida. Pero mi corazón y mi intención y mi tiempo no puede estar enfocadas en esta vida porque la voy a perder. Sino que tienen que estar enfocadas en aborrecer. Ahorita voy a explicar un poquito más esto. La segunda que yo veo en el versículo 26 que dice, y si alguno me sirve, sígame, y donde yo estuviere, allí también estará mi servidor. Y les hago una pregunta, ¿cuántos de ustedes están sirviendo a Dios? Porque aquí hace un énfasis y dice, el que me sirve, síganme, o sea, vaya conmigo, y donde yo estuviere, ahí también estará mi servidor. Y puedo aprender algo. Quizás el que no sirve a Dios no ha aprendido a aborrecer su vida. ¿Por qué no le sirves a Dios? Es que no tengo tiempo. Es que tengo que hacer muchas otras cosas. Y empiezo a excusarme de lo que yo tengo que hacer. Bueno, otra vez, la Biblia me habla de servir. No el pastor, es que el pastor quiere que todos trabajemos. No, bueno, sí quiero, ¿verdad? Pero lo está diciendo la Biblia. Me llama la atención que a veces hemos oído que es que nada más si creo, estoy con él. Bueno, la Biblia sí me lo dice. Y pensamos que con creerle, ya la libré. Pero a mí me llama la atención dos cosas que dice, donde yo estuviere, ahí también estará mi servidor. Y la otra que me encanta, que dice, y si alguno me sirviere, mi Padre le honrará. Y eso es una gran bendición. ¿Te puedes imaginar que Dios, el ser más poderoso del universo, pueda honrarte a ti o a mí, que somos nada ante Él? Es un privilegio. Entonces tengo que entender de esta manera. ¿Qué dice Lucas 9, 23 al 25? Lucas 9, 23 al 25 dice, y decía a todos, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo. Esto es aborrecer su vida, negarte a ti mismo. Tome su cruz cada día y sígame. El que le sirve a Dios le va a seguir. Porque todo el que quiere salvar su vida, la perderá. Y todo el que pierde su vida por causa de mí, éste la salvará. Pues, ¿qué aprovecha el hombre si gana todo el mundo y se destruye o se pierde a sí mismo? ¿Verdad? Y no es la hora del ángelo, ¿verdad? Que escuchen en el radio. No. Es una verdad bíblica. Evalúate tú solo. ¿A qué le pones más interés todos los días de tu vida? Lo que tú le pongas más interés, más atención, más esfuerzo, más dinero, eso es lo que para ti está en primer lugar. Se llama idolatría en caso de que no sea Dios. Si es Dios, excelente, vas a un buen camino. Pero si lo que más pasas tiempo es en tu trabajo, aguas. Pero si lo que más pasas tiempo es en tu familia, aguas. Si lo que más pasas tiempo es en tus placeres, aguas. Porque
tengo que aprender que lo más importante tiene que ser Jesús. El costo de seguir a Jesús es aborrecer mi alma. Y creo que el obstáculo más grande para seguir a Jesús soy yo mismo. ¿No es cierto? Yo mismo puedo decir que ya no. Tengo que aprender a negarme a mí mismo y seguir adelante. Sigamos en Juan, versículo 27. Juan 12, 27. Dice así: ahora está turbada mi alma, ¿y qué diré? Padre, sálvame de esta hora, mas para esto he llegado a esta hora. Aquí puedo ver dos cosas. Una, primera, en la vida de Jesús, su alma está turbada, está en angustia. Claro, Él sabe lo que le viene. Si cuando uno, no sé cuánto les pasa, ¿verdad? A mí sí me pasa. Pero cuando uno sabe que lo van a inyectar, ¿sí o no? Hay algunos que somos muy valientes, ¿verdad? Pero muy nerviosos. Y no le tenemos miedo a la inyección, sino al agujero que hacen, ¿verdad? Y a veces yo voy a entrar, y está mi esposa que no me deja mentir, voy a entrar y nomás sé que me van a inyectar y empiezo yo con la risa, ¿verdad? Yo me empiezo a reír. Y donde me estoy poniendo ahí como, espérame, deja agarro aire, ¿no? Y espérame, y hasta que te ejecutan, ¿verdad? Pero todo ese tiempo estaba angustiada mi alma. Y es por una inyección. Alguien me va a decir, no hombre, pastor, ni ese ni. A mí me las ponen, es más, cuando yo estuve, conmigo practicaron en las inyecciones, ¿verdad? Que dije, qué valiente ese tipo de personas, ¿verdad? Pero si así nos angustiamos, ¿te puedes imaginar lo que es Jesús angustiarse por lo que iba a pasar? ¿Quién fue azotado, golpeado? Pues lo iban a matar. Ahora, él claramente dice, ¿qué puedo decir? Padre, sálvame de esta hora. Dice, no, yo sé que para esta hora he llegado. Y lo que está mostrando Jesús es su humildad, su temor, su angustia, pero sabía el propósito por el cual iba a cumplir. Y creo que Jesús estaba entregando su vida por amor a nosotros. Y creo que lo mismo, el ejemplo más claro que tenemos que hacer nosotros es estar dispuestos a dejar todo nuestra vida por amor a Dios. Eso es aborrecer mi alma. El decir, no me importa lo que me pueda pasar, no me importa mi condición, lo que quiero es agradar a Dios en todo momento. Verso 28, Jesús sigue hablando y dice, Padre, glorifica tu nombre. Y entonces vino una voz del cielo, lo he glorificado y lo glorificaré otra vez. Interesante, porque esta es la tercera vez que escuchamos que Dios habla o sabemos de una voz en el cielo. La primera vez que se escuchó una voz del cielo y Dios hablando, ¿se acuerdan cuándo fue? Cuando Jesús fue bautizado, ¿no? Jesús se levanta y se escucha una voz del cielo que dice, este es mi hijo amado en el que tengo complacencia. La segunda vez, a ver, pregunta más, esta está más difícil. La segunda vez que se escuchó una voz del cielo. Pregunta de examen. ¿Quién dijo yo? Es más, les digo la frase. Cuando escuchó la voz del cielo que dijo, este es mi hijo amado, a él oíd. ¿Quién dijo yo? En la transfiguración, así es. La segunda vez que se escuchó una voz del cielo fue en la transfiguración. Hoy, esta es la tercera vez que se escucha una voz del cielo que dice, lo he glorificado y lo glorificaré otra vez. Interesante porque la gente está ahí y piensa que es un trueno. Mira el versículo 29. Y la multitud que estaba allí y había oído la voz, o sea, la gente escuchó la voz. Decían que había sido un trueno.
No, no, eso fue un trueno. Y otros decían, un ángel le ha hablado. Y esto me llama la atención. Unos decían, fue un trueno. Otros decían, un ángel le ha hablado. Pero eso no es realidad. El versículo 30 me dice, respondiendo Jesús, y dijo, no ha venido esta voz por causa mía, sino por causa de vosotros. Esta voz era de Dios para ellos, para que creyeran que Jesús es el Hijo de Dios. Interesante, ¿por qué? Porque ellos están tan metidos quizás en lo que quieren, que no les permite escuchar la voz de Dios ni entender lo que Dios les quiere mostrar. Y vuelvo a decir una vez más, hermanos, probablemente Dios ha estado hablando a tu vida, quiere hablar a tu vida, y tú no has entendido lo que Dios te ha querido decir. ¿Por qué? Porque estás envuelto en tus deseos, en lo que tú quieres. ¿Cuántas veces has venido a la iglesia? Dios te ha hablado, hay un mensaje claro para tu vida, y tú has endurecido tu corazón y no has querido entender ni practicarlo. ¿Por qué? Porque tu mente está pensando en otras cosas. Estuviera mejor en otro lugar. Ya estuviera haciendo esto. Hoy estuviera almorzando, estuviera descansando, estuviera con amigos. Es pasar el día, no sé, cualquier cosa. ¿Cuántas veces Dios ha hablado aquí y no has escuchado la voz de Él? Hay veces que uno comparte la palabra. Algo que me gusta de este sistema es que yo voy leyendo y Dios nos va hablando, y no hay manera en que yo prepare un tema para una persona específica, ¿no es cierto? La próxima semana pues vamos a continuar a partir del versículo 36 y empezamos el 37 y voy a predicar de ahí, y no hay con que ella vaya a decir, ay, el pastor está predicando de mí. Pero hay veces que uno sabe el problema, la situación, y que uno como pastor dice, este tema es muy bueno para tal hermano, tal hermana. Y uno a veces piensa y dice, ojalá que lo pueda recibir. Y a veces nos damos topes con la pared porque decimos, ni se dio cuenta que Dios le estaba hablando. Dios te está hablando, Dios quiere hacer algo en tu vida. Aprende algo. Puedes conocer la Biblia, puedes escuchar la palabra de Dios, pero si no lo pones en práctica, no tiene sentido lo que estás recibiendo. Y esto es lo que está pasando aquí. Verso 31. Ahora es el juicio de este mundo. Jesús sigue hablando. Ahora es el juicio de este mundo. Ahora el príncipe de este mundo será echado fuera. Y Jesús hace un énfasis del poder que tenía Satanás, pero que estaba a punto de perderla. ¿Qué poder tenía Satanás? Bueno, sobre todo aquel que está condenado a este mundo. Y lo que hace Jesús simplemente es mostrar que Él vencerá al diablo, tomará las llaves de la muerte, Él podrá dar vida, y que la muerte no tendrá ya ningún efecto sobre sus hijos. Rápidamente, Colosenses 2, del 13 en adelante. Colosenses 2, del 13 en adelante dice: y a vosotros, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con Él, perdonándonos todos los pecados. Esto es lo que Jesús hizo en la cruz. Número 1, nos dio vida juntamente con Él y nos perdonó de todos los pecados. Versículo 14, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz. ¿Cuál era esa acta? La paga del pecado es muerte, que estábamos condenados a una muerte eterna, y Él anuló eso al morir por nosotros. Dice, y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Entonces Jesús está hablando del poder que hay ahora y que Él ha vencido a Satanás. Por eso les tengo que decir y recordar, el enemigo ya no tiene ningún poder legal sobre nosotros. Ninguno. Porque Jesús ha vencido al enemigo. Verso 32. Juan 12:32. Y yo
si fuere levantado de la tierra, a todos atraeré a mí mismo. Ahora está dando la revelación de cómo van a ser salvos. Verso 33. Y decía esto dando a entender de qué muerte iba a morir. Jesús ya lo había dicho, lo vimos en Juan capítulo 3. No vamos a ir hasta allá, pero lo vimos en Juan capítulo 3, cuando Jesús dijo, así como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así será levantado el Hijo del Hombre. Así dice que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Lo que Jesús empieza a decir es cómo iba a morir. Y le está diciendo que va a morir en la cruz. De aquí en adelante Jesús va a empezar a hablar acerca de la cruz, de cómo iba a morir. Verso 34. Y le respondió la gente, nosotros hemos oído de la ley que el Cristo permanecerá para siempre. ¿Cómo pues dices tú que es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado? ¿Quién es este Hijo de Hombre? Y aquí hay una pregunta muy buena que le lanzan a Jesús. Porque ellos le dicen, nosotros escuchamos en la ley y habíamos oído que el Cristo permanecía para siempre. Hay como lo que están anotando, Daniel 7:14. Dice así, y le fue dado dominio, gloria y reino para que todos los pueblos, naciones y lenguas les sirvieran. Su dominio es dominio eterno que nunca pasará y su reino uno que no será destruido. De repente hacen esa pregunta y dicen, hemos escuchado que el Cristo permanecerá para siempre. ¿Cómo dices tú que es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado o que muriera en la cruz? ¿De quién están hablando? Y entonces Jesús le responde, verso 35. Entonces Jesús le dijo, aún por un poco está la luz entre vosotros. Andad en tanto que tenéis luz, para que no os sorprendan las tinieblas, porque el que anda en tinieblas no sabe a dónde va. Entre tanto que tenéis la luz, creed en la luz, para que seáis hijos de la luz. Estas cosas habló Jesús y se fue y se ocultó de ellos. La pregunta de ellos de repente es, ¿cómo que el Hijo tiene que padecer? Y a lo mejor alguien puede decir y que están entrando como en un debate teológico, donde ellos le van a decir, a ver, espérame, esto dice la ley, esto dice todo. Pero Jesús no se va a enfocar en ese debate teológico, sino que Jesús va directamente y les habla a la urgencia de creer en la luz. Y es bien claro porque dice, aún por un poco está la luz entre vosotros. Jesús les había dicho que la luz, que Él era la luz del mundo, ¿no? Que era la luz. Dice, andad entre tanto que tenéis luz, para que no nos sorprendan las tinieblas, porque el que anda en tinieblas no sabe a dónde va. Y termina diciendo, entre tanto que tenéis la luz, creed en la luz para que seáis hijos de la luz. Y esto es interesante, ¿por qué? Porque lo que Jesús le está diciendo a ellos es, si ustedes están en tinieblas, no van a saber a dónde van, y para entender o para saber para hacer lo correcto tienen que andar en la luz. Y le dice, creed en la luz aunque está entre vosotros. Y si tú crees en la luz, vas a poder ser hijos de la luz, hijos de Dios. Y interesante porque, vuelvo a decir, ellos están viendo, están siguiendo a Jesús, pero están tan enfocados en ellos mismos que no les permite ver que Jesús, el Mesías, el Cristo está delante de ellos. ¿Y por qué Jesús le dice, cree en la luz? Porque aunque ellos le seguían, Jesús sabía que ellos no estaban creyendo en Jesús. Y eso me hace un pie para terminar el día de hoy. Hemos hablado del tiempo de su visitación. Hemos hablado de que si estamos enfocados en Dios,
o en nuestra vida. Si amas tu vida o la aborreces. Si le sirves o no le sirves a Dios. Si estás escuchando su voz o no estás escuchando su voz. Toda esta gente estaba con Jesús ahí. Y muchos de los que estaban ahí no estaban creyendo en Jesús, en la luz. Y eso es importante, ¿por qué? Porque puede ser que hoy tú estés aquí y que aún no creas que Jesús es la luz que tú necesitas para tener vida eterna. Vuelvo a decir, importante, ¿por qué? Porque el creer en Jesús es simplemente más allá de decir, no, pues sí es cierto, no, sí es cierto. Jesús es el Hijo de Dios. Creer en Jesús me habla de fe, de obediencia, de una entrega total. El creer en Él me habla de entender lo que Dios quiere hacer conmigo, de obediencia, de caminar en su voluntad. Lo acabamos de leer. El creer en Él me habla de seguirle. Y la pregunta que tengo que hacer hoy, porque todos somos de casa el día de hoy, la pregunta es, ¿le estás siguiendo a Jesús? ¿Le estás siguiendo realmente? ¿Te estás dando cuenta en quién estás oyendo, a quién has creído? ¿Realmente estás siguiendo? ¿O estás aquí porque te trajeron o porque es domingo y toca culto y se acabó? Creo que lo que tengo que decirte es, tienes que aprender a recibir la luz antes que te sorprendan las tinieblas. En estos días, bueno, de repente Dios te enseña o te muestra diferentes cosas, ¿no? Y pensaba en una persona que tuvo cáncer, una persona que sufrió mucho, una persona que por más que se le habló de Dios, nunca quiso saber nada de Dios. Tristemente, familiar de nosotros. Y él hace tiempo que falleció, pero ayer estaban platicando incluso de él. Y yo me ponía a pensar y decía, estuvo sufriendo todo en esta vida. Tuvo una enfermedad de cáncer que sufrió fuertemente y murió. Y lo más fácil que podríamos decir es, ya descansó. Pero los que sabemos de Cristo, entendemos que prácticamente al momento de morir, realmente inició su tormento. Lo más triste es que eterno. Y no quiero asustarte, porque a mí no me gusta tener un evangelio de miedo. Acepta a Cristo porque te vas al infierno. Y no, eso no sirve. Pero yo tengo que decirte a ti, iglesia, ojalá veas la luz. Ojalá vengas a la luz. Aunque por ahí dicen, nunca vayas a la luz. Bueno, aquí sí ven a la luz. Y ojalá creas en la luz. Porque si tú no llegas a creer y Dios te llama a su presencia hoy o mañana, vendrá un inicio de un tormento eterno. Y los que han creído, hoy Dios me ha mostrado dos evidencias de que hemos creído. Una, aborrece tu vida. Y dos, sírvele. Aborrece tu vida y sírvele. Tú contéstate a ti solo si lo estás haciendo o no. Religiones hay muchas. Enseñanzas, filosofías, ideas hay muchas. Pero el evangelio es el preciso que te dice hoy. Necesitas creer en la luz
andar en la luz, seguir la luz y servir a la luz. Jesús es la luz. Y si tú no lo has hecho, hoy será un buen día para que entiendas que es el tiempo de tu visitación. Hoy es el tiempo de tu visitación. Hoy. Si tu corazón no está afirmado, hoy es un tiempo para afirmarlo. Y no vaya a ser que hoy Jesús llore acerca de ti y diga: si supieras que hoy era el tiempo para ti. Y que llore diciendo: por cuanto no conociste el tiempo de tu visitación. Y pierdas todo lo que Él quería hacer contigo.